Buenos días. Soy el fiscal supremo suplente general del Cuerpo Jurídico de Retiro, Julio Bueno Tirano. Bien. Señor coronel Ramos Palomino, por favor, señale tanto su domicilio real como su domicilio procesal. Luego va a ser sus abogados y finalmente el abogado de la suboficial Mancilla Oblitas. ¿Quién es el abogado del? Bien. Es el doctor Arturo Napán, ¿no es cierto? Venía Arturo Napán de los años. Perfecto. Listo. Proceda usted, señor coronel. Señor magistrado, buenos días. Quien le habla es el coronel Roberto Gustavo Ramos Palomino. Señor magistrado, buenos días. Quien le habla es el coronel Roberto Gustavo Ramos Palomino, identificado con DNI 4360-4611. Tengo como domicilio real el Jirón Pedregal 265, San Martín de Porres, y domicilio procesal en el Jirón Zorritos 1134, departamento 101 del edificio Las Acacias, en el Cercado de Lima. Bien. Señor vocal supremo, soy el abogado Wilfredo César Castillo Rivas, con registro del Colegio de Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 28673. Domicilio procesal en el Jirón Zorritos 1134, departamento 101 del edificio Las Acacias, Cercado de Lima. Perfecto. 73 es el número 28673, ¿no? Así es, señor. Por favor, el siguiente. Buenos días, señor magistrado. Hugo Palomino Enríquez, abogado del coronel Roberto Gustavo Ramos Palomino. El registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 18072, con domicilio procesal en la avenida Arequipa, 240, oficina 103, Lima. Bien, quiero advertirles que la defensa en este acto va a ser por uno solo. Perfecto. Señor vocal, Sí. muy buenos días. Señores presentes, tengan muy buenos días. Soy el abogado René Arturo Napán Villalobos, con registro CAL número 22781, señalando domicilio procesal en el Jirón José P.C. Timonet 1855, distrito de Lince. Abogado de suboficial técnico de segunda Fidel Canal Villafuerte, el suboficial técnico de primera Jaime Mancilla Zorritas y la suboficial Ana Cecilia Chávez Camboa. Bien. Señor fiscal, por favor, su acusación y luego una referencia a los hechos. O sea, la acusación formal y la referencia a los hechos. Las pruebas las vamos a ver ya en su etapa, si pasamos a la etapa de saneamiento probatorio. ¿Va? Tiene usted el uso de la palabra, señor fiscal. Gracias, señor vocal supremo. De conformidad con lo establecido en los artículos 139, inciso 1 y 173 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 21, 22, inciso A, 25 y 30 de la Ley 29.182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, y los artículos 368 y 370, numeral 1, 375 y 376 del Código Penal Militar Policial. Luego de efectuar las investigaciones preparatorias, este despacho fiscal formula acusación penal contra el coronel Roberto Gustavo Ramos Palomino por la comisión del delito de desobediencia y exceso en el ejercicio del mando, previsto y sancionado en el artículo 117 y 130 del Código Penal Militar Policial, contra el suboficial Jaime Mancilla Oblitas y la suboficial Ana Cecilia Chávez Gamboa por la comisión del delito de insubordinación, previsto y sancionado en los artículos 115 del Código Penal Militar Policial, y contra el suboficial técnico de segunda Fidel Canal Villafuerte por la comisión del delito de insulto al superior en la modalidad de ofensa al superior y el delito de insubordinación previsto y sancionado en el artículo 114 y 115 de dicho código. Los hechos, señor, se imputa al coronel Roberto Gustavo Ramos Palomino haber omitido intencionalmente las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que norman las funciones de la Policía Nacional del Perú, atentando contra el servicio
hecho ocurrido el 28 de octubre del 2010, mientras se desempeñó como jefe de la Oficina Regional de Inteligencia de la Interpol Cusco, al haber ordenado que personal de la Policía Nacional del Perú perteneciente a la Oficina Regional de Inteligencia ingrese a las instalaciones de la entonces Cuarta Zona Judicial de Policía de Cusco, fuero militar policial, sin autorización alguna, con la finalidad de verificar la realización de un posible evento social en el interior del local, mencionado, afirmando para ello que se estaban utilizando mal las instalaciones y los recursos del Estado, pero militar policial, indicando al personal de la Policía Nacional de Contrainteligencia que realice filmaciones, tomas fotográficas y obtener cualquier otra evidencia que pudiera corroborar la información recibida, presentando como sustento para ello la copia de un memorándum múltiple número 172-209 Dirgen PNP Estado Mayor General-OA de fecha 27 de marzo del 2009 y el memorándum múltiple número 215-2010 Dirgen PNP Seopol Dirpac 2 de fecha 25 de julio del 2010, los mismos que obran a folios 199 y 200. Sin embargo, el primer memorándum se refiere expresamente a la prohibición de realizar actividades sociales en los locales de entidades públicas con la finalidad de recaudar fondos, como por ejemplo bingos, parrilladas, etc. Y el segundo documento se refiere taxativamente a la correcta utilización de los recursos logísticos para el servicio policial. Los precitados documentos no guardan relación con lo sucedido en la zona judicial de policía, Cusco, el 28 de octubre del 2010, puesto que ello fue una reunión del personal que trabajaba en la zona judicial de la policía Cusco, que duró 40 minutos aproximadamente, para entregar presentes en forma voluntaria a la suboficial Yanet Ducana Gómez por encontrarse en estado de gestación de 8 meses, no existiendo fines de lucro y no habiéndose empleado para el efecto recursos del Estado, constituyendo un acto de compañerismo y camaradería, conforme a las declaraciones de todos los participantes. Este hecho cometido por el referido coronel PNP se corrobora por las siguientes diligencias realizadas por esta Fiscalía. Voy a dejar las diligencias a un lado, señor, para el momento. Se le imputa al suboficial de segunda Jaime Mancía Oblitas y a la suboficial Ana Cecilia Gamboa haber omitido intencionalmente las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que norman las funciones de la Policía Nacional del Perú, atentando contra el servicio, como ocurrió el 28 de octubre del 2010, mientras el primero de los nombrados se desempeñó como encargado de la Oficina de Administración de la Interpol Cusco y la segunda como agente de factor de la Oficina Regional de Contrainteligencia de la 10ª Región Policial Cusco, quienes se dirigieron e ingresaron a las instalaciones de la Cuarta Zona Judicial de Policía Cusco sin autorización del jefe de unidad, haciendo resistencia ostensible a identificarse con las formalidades correspondientes, pese a ser requerido en varias oportunidades en forma directa por el entonces coronel Cuerpo Jurídico George Adriel Cárdenas Jaén, según se corrobora con las siguientes diligencias realizadas. Asimismo, se imputa al suboficial Fidel Canal Villafuerte haber omitido intencionalmente las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que norman las funciones de la Policía Nacional, atentando contra el servicio, hechos ocurridos el 28 de octubre del 2010, mientras se desempeñó como jefe del factor de la Oficina de Contrainteligencia de la 10ª Región Policial Cusco, quien se dirigió e ingresó a las instalaciones de la Cuarta Zona Judicial de Policía sin autorización del jefe de la unidad, haciendo resistencia ostensible a identificarse con las formalidades correspondientes, pese a haber sido requerido en varias oportunidades de forma directa por el entonces coronel Cárdenas Jaén y haberse dirigido al referido oficial superior con términos descomedidos, inapropiados.
en presencia de otros oficiales de la Policía Nacional. Estos son los hechos, señor, que se les imputa a los investigados, por las cuales esta Fiscalía, atendiendo a que la Policía Nacional se encuentra normada por la Constitución Política del Perú, donde se establece que la Policía Nacional tiene que basarse en sus leyes, reglamentos y cualquier otro documento que formule el comando. Por estas razones se está formulando esta acusación. Gracias, señor. Bien, señor fiscal, ahora vamos a ver quién va a ser la defensa del doctor coronel Ramos Palomino. Bien, entonces ahora vamos, según he visto en su escrito, ha formulado una serie de oposiciones y observaciones, objeciones a la acusación fiscal. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Así es, señor vocal supremo de este digno tribunal. La defensa ha hecho una serie de observaciones precisas al respecto, sustentándose la misma de conformidad al numeral 1 del artículo 379 del Código Penal Militar Policial. Se ha cumplido con objetar esta acusación bajo los siguientes criterios y fundamentos. Primero, por contener un impreciso requerimiento acusatorio, ¿no? En la presente acusación nos debemos precisar que no reúne la formalidad establecida para su formulación, toda vez que contiene una deficiente fundamentación para plantear la presente acción penal en razón a estos argumentos que voy a manifestar. Por la existencia de una tipificación defectuosa, que los hechos en materia de denuncia y acusación no se encuadran o guardan conexión lógica con el tipo penal previsto en los artículos 117 y 130 que se le imputa a mi patrocinado. Respecto al delito de exceso de ejercicio en el mando, la Fiscalía Suprema no ha cumplido con la exigencia formal de determinar y precisar al momento de denunciar y acusar cuáles son los elementos descriptivos y elementos normativos del tipo penal infringidos, ¿no?, por parte del imputado, de mi patrocinado en este caso, en la comisión de este delito, ni mucho menos ha precisado y descrito exactamente la conducta típica incurrida por el imputado en este delito de función, que tiene dos tipos o supuestos penales siguientes. O sea, no ha determinado de manera concreta y específica al respecto. Por ejemplo, que se exceda en las facultades de empleo o mando o de la posición en el servicio, que ordenare cometer acto arbitrario y perjuicio de la función militar o policial. Sobre ello puedo alegar que no ha señalado cuál de estos dos supuestos es el que habría supuestamente incurrido mi patrocinado. Asimismo, adolece de defecto de forma por no continuar de manera exacta y fidedigna la forma de la comisión de este delito, ¿no? En la presente acusación no se ha determinado el momento, o sea, el tiempo exacto, no se ha determinado el carácter temporal para determinar si se estaba atentando contra el servicio, ¿no? Toda vez de que los hechos, según la acusación refiere que indirectamente refiere que ha sido en horas de la noche, más no refiere la hora exacta. En la acusación tampoco no se ha determinado del modo cómo se atentó contra el servicio. En ese sentido, la conducta imputada al recurrente resulta típica, toda vez que el delito de desobediencia es un delito de función previsto en este Código Penal Militar Policial, cuyo bien jurídico exactamente protege la integridad institucional, y en el caso concreto, el elemento del tipo penal objetivo exigido en forma taxativa para esta conducta ilícita que se imputa es que se haya atentado contra el servicio, siempre que se atente contra el servicio, situación jurídica o requisito sine qua non que no se ha demostrado en auto, dado que la Fiscalía Militar Policial no ha demostrado de manera objetiva la forma o modo como se ha atentado contra el servicio. En relación a que mediante el hecho imputado el recurrente omitió intencionalmente las normas contenidas en las leyes y reglamentos que norman las funciones de la Policía Nacional del Perú, atentando contra el servicio
hecho ocurrido el día 28 de octubre del año 2010. Tampoco se ha señalado qué norma legal o reglamentaria ni patrocinado habría omitido o incumplido. Creo que la acción penal debe ser ejercida en esos cánones de manera tal que se precise para poder ejercer la correcta defensa y que los demás órganos jurisdiccionales evalúen ese contexto para administrar mejor la justicia. Existe además una causa de justificación eximente de responsabilidad penal toda vez que se dio cumplimiento de un legítimo deber policial. En este caso, mi patrocinado en su calidad de jefe de una unidad especializada de contrainteligencia ejecutó una labor que lo eximiría de responsabilidad penal de conformidad al inciso 5 del artículo 16 del Código Penal Militar Policial, toda vez de que obró de conformidad a las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución, así como las leyes especiales de la materia. Por la existencia de la ausencia de tipicidad subjetiva, es decir, la falta de dolo, el imputado actúa el día de los hechos sin ánimo doloso, toda vez que la orden impartida a los coimputados, en este caso a los subordinados que estaban bajo su mando, se encontraban dentro del cumplimiento legítimo de un deber policial, sustentado en un mandato de ley, es decir, la orden dada se encontraba dentro del supuesto legal de la obediencia debida. En relación al sujeto pasivo del presunto delito, la defensa también cuestiona en ese extremo la acusación, ¿no? Porque en ningún momento, en ese orden de ideas debemos precisar que la persecución punitiva de este delito de función persigue la protección de la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, y no la protección punitiva de un órgano ajeno, en este caso el fuero, toda vez de que la denuncia inclusive ha sido, se está consignando como parte agraviada al fuero, a este fuero, ¿no? A este órgano jurisdiccional privativo. Causa extrañeza toda vez de que la norma, el Código Penal Militar Policial, en su título preliminar, establece cuáles son los delitos de función, los delimita y precisa que los bienes jurídicos que debe proteger son los bienes respecto exactamente a la existencia, organización, operatividad o funciones de la Policía Nacional, más no así a un órgano jurisdiccional que tiene una autonomía inclusive determinada por su propia ley orgánica. Es ahí donde refuerzo este alegato, ¿no? La defensa en este caso advierte ese error y se estaría cayendo en un acto quizás hasta prevaricante, ¿no? De tratar de introducir a un proceso penal a una parte agraviada supuesta que no tendría nada que ver en este contraexamen o en esta audiencia preliminar de revisión a la acusación. En relación a las pretensiones resarcitorias, no se ha determinado y fundamentado jurídicamente por qué el fuero militar policial debe ser considerado parte civil o actor legitimado en este proceso. Adolece por ello también esa acusación de un defecto formal, material, objetivo sobre todo. Al respecto, el artículo 1 y 2 del título preliminar del Código Penal acotado establece lo contrario, y en ese sentido, por ser un ente órgano jurisdiccional autónomo, excepcional e independiente, ajeno a las funciones constitucionales de la Policía Nacional, no resulta jurídicamente válido que se haya constituido en parte civil o parte agraviada a este fuero. Por ese motivo debe ser excluido del proceso como parte civil el fuero militar mediante la resolución respectiva, ¿no? En relación a que no se ha llegado a determinar la forma objetiva material o concreta sobre el daño ocasionado a la supuesta parte agraviada. En la acusación no se ha demostrado de manera real el daño ocasionado supuestamente por el imputado así como sus coimputados. No se ha valorado, tal como lo establece el artículo 375 del precitado código, ¿no? En razón que no se ha valorado o cuantificado formalmente en forma pecuniaria el daño ocasionado a los presuntos agraviados. Por ello resulta también objetable en ese extremo, ¿no? Toda vez que no existe un sustento científico válido para que se solicite la suma de 3.000 nuevos soles al no. Por ello que también la defensa la objeta. En relación a las pruebas o medios de prueba ofrecidas, bueno, me relevo en este caso, ¿no?
Por lo tanto, no se cumple la lesión o puesta en peligro de ningún bien jurídico militar policial que haga suponer que a futuro se le pueda imponer una pena al imputado. Exigencia legal prevista en el artículo 4 del título preliminar referido al principio de lesividad. No toda vez que no se le lesionó ningún bien jurídico, en este caso al fuero, ni tampoco por la existencia del dolo, toda vez que mi patrocinado dispuso una orden de manera válida y legítima dentro de los cánones y parámetros establecidos por las leyes de la materia, mas no así encomendó o dispuso que agraviara a terceras personas dentro de ese cometido, de ese mandato de carácter administrativo. Se objeta los medios probatorios, creo que no es la instancia. Todavía, sí, por eso estamos en las formalidades. Finalmente, en ese sentido, se acredita que la presunta conducta punible imputada no se adecua a la hipótesis materia de acusación, ¿no? Por ello, la defensa puede concluir que la Fiscalía Suprema Militar Policial no ha logrado demostrar material y jurídicamente de forma objetiva y clara la puesta en peligro o lesión del bien jurídico protegido denominado integridad institucional de la Policía Nacional, ni tampoco demostró cómo se atentó contra la existencia, organización, operatividad o funciones de la Policía Nacional. Por ello, no existirían elementos de convicción suficiente para que se sustente esta acusación, de la cual la defensa lo único que puede pedir que la causa que se requiera, que se excuse, sí, que la causa sea evaluada en su real contexto de conformidad al Código Penal Militar Policial. Asimismo, voy a referir, porque también es un extremo de uno de los escritos, respecto al pedido que se hizo de que el fiscal supremo adjunto se excuse bajo responsabilidad de intervenir en el presente proceso, dadas manifiestas incompatibilidades y estar incluso en las causales de inhibición previstos en la norma contenida en el artículo 192 de este Código Penal Militar, toda vez de que se ha tomado conocimiento que el agraviado, el coronel, hoy general del Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional Perú, George Cárdenas Jaén, es el vocal titular de la Fiscalía Suprema Militar Policial. Así es, he concluido, señor vocal. Muchas gracias, doctor. Señor fiscal, al respecto, ¿tiene usted derecho de réplica? Sí, sí. Sí, señor vocal. Muchas gracias. La defensa, lógicamente, en su derecho de formular sus alegatos, parece que ha olvidado que la Policía Nacional es una institución que se rige por sus propias normas y reglamentos, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Perú. Y en estas normas y reglamentos hay pues directivas, hay una serie de documentos de forma dictada por los comandos que estamos, quienes somos miembros de la institución, que estamos en su obligación de cumplir. Así dice que dentro de esta acusación no se ha determinado contra qué se atentó. Creo que la acusación, señor, es clara, que se ha atentado contra el bien jurídico de la disciplina, que es el haber ordenado que ingresen, en otras palabras, que violen el domicilio de una institución como era la Cuarta Zona Judicial de Policía. De ser así, señor, con estos argumentos, mañana más tarde la policía puede entrar pues a la Corte Suprema, puede entrar a cualquier recinto del Poder Judicial o cualquier ministerio, porque se cree o se tiene la idea de que es factible ingresar o ordenar que alguien ingrese o que alguien allane un domicilio.
Dice que no se ha determinado la hora. Para nosotros, señor, es irrelevante la hora. Quienes somos miembros de las instituciones sabemos que la Policía Nacional o sus instituciones se encuentran de servicio las 24 horas. Entonces, es irrelevante pensar de que porque fue en horas de la tarde u horas de la noche, ya no estaban de servicio. Con ese mismo argumento, señor, diríamos, entramos a las 5 de la tarde a la Corte Suprema porque ya no hay nadie, esa hora ya no es hora judicial. Creo que es un argumento que no tiene validez. Dice que no se atentó contra el servicio. Claro que se atentó contra el servicio, señor. En primer lugar, dar disposiciones que a simple vista estaban mal ordenadas. Ordenar al personal de inteligencia, cuya función es recabar datos para después ser procesados y ser utilizados por los comandos. Pero inteligencia, señor, no pues es un órgano que vaya, ingrese a cualquier sitio, saque fotos, filme, de repente decomise. Entonces sí se atentó contra el servicio. Asimismo dice que es una causa eximente, que la falla es que está dentro de los alcances de la eximencia, porque obró con legítimo deber. Señor, ninguna norma de la Policía Nacional establece que un superior ordene a sus subalternos ingresar a un recinto o a cualquier lugar, en este caso la zona judicial de policía, a sabiendas que era una institución que no dependía ni administrativa ni jurisdiccionalmente del órgano policial. Sin embargo, se ordena que ingrese y que se haga un montón de situaciones, como se verá en los videos y cosas, que se hizo un escándalo mayúsculo sin tener conocimiento ni tanto el coronel jefe de la zona en ese entonces, ni el general, ni ningún otro órgano de comando del Cusco. Por otro lado, dice que no hay abuso porque no se atentó contra un bien o contra un órgano de la policía, sino contra una institución autónoma que era la zona judicial. ¿En qué quedamos, señor? ¿Era un órgano autónomo? ¿Era un órgano de la Policía Nacional? ¿Quiere decir bajo este pretexto que yo puedo ordenar mañana que alguien allane al Ministerio Público? ¿Puedo ordenar a alguien que mañana ingrese al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia o quiera? Porque son órganos autónomos y son independientes. Señor fiscal, suplicaría sobre los requisitos formales. Señor, estos son los... Sobre la tipicidad y las cosas que se han aludido en esta audiencia. Señor vocal, con el mayor respeto vuelvo a decirle, estos son el alegato que está haciendo el señor defensor. Y yo tengo que demostrarle que no se ha violado ninguna informalidad. Solamente dos argumentos más, señor. Dice que no resiste, por decirle, la formalidad, porque se ha valorado pecuniariamente algo que no vale, digamos, la pena. La valoración, señor, tiene bajo dos aspectos: el económico y el que lacera bienes jurídicos que no van a poder ser recuperados, ni pueden ser abonados pecuniariamente. Y por último, dice que el fiscal, no sé a quién se refiere, pedía que lo aclare, el fiscal adjunto dice que debe excusarse porque el fiscal titular es el agraviado. En este caso, señor, efectivamente, el general George Cárdenas es el agraviado. Por eso es que no actúa. Está actuando un fiscal
suplente. Ahora, si considera la inhibición hacia a esta fiscalía, o no entiendo a quién considera él que se debe exhibir, o debe excusarse. No sé, me gustaría que lo aclare. Pero esas son en síntesis, señor, y considera esta fiscalía que sí se ha cumplido con las formalidades. Caso contrario, lógicamente, con el mayor respeto, lógicamente, a la defensa, será su despacho quien lo determine. Señor defensor, ¿la dúplica? Sí, muchas gracias, señor vocal supremo. Bueno, en relación a lo precisado por el fiscal supremo policial, en primer lugar, debo manifestar pues, que todo proceso penal está investido bajo ciertos principios y sobre todo por ello bajo los principios constitucionales. En este caso, en el caso en materia de autos, está regido inclusive por este propio código, que, como por ejemplo, el artículo 2 refiere y define los delitos de función. Los delitos de función están referidos a aquellos actos ilícitos que atentan contra bienes jurídicos vinculados a la existencia, organización, operatividad o funciones de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Causa extrañeza que el fiscal supremo aluda de manera ambigua que el órgano jurisdiccional es autónomo e independiente para imputar la comisión del ilícito a mi patrocinado, y a la par dice que es un órgano componente porque no se puede permitir que personal policial ingrese a una dependencia también policial. Entonces, ¿en qué quedamos? No podemos contrapolar dos argumentos, sino el válido, que sería que el fuero no es un órgano, al no ser un órgano policial, no puede ser víctima o parte agraviada como para ser inclusive resarcida, ¿no? Patrimonialmente a través de una reparación civil a futuro. De otro lado, el principio de legalidad que está previsto en el artículo 4 de la acotada de este Código Penal Militar Policial refiere que ningún militar o policial podrá ser investigado, juzgado o sancionado por un acto u omisión que no esté previsto de modo expreso e inequívoco. La acusación en este caso debió haber sido motivada, fundamentada, tal como la doctrina constitucional del Tribunal Constitucional, fiel supremo intérprete de la Constitución, en variadas y múltiples sentencias siempre ha orientado a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, y también en no ha sido una imputación que cause certeza, o una certeza positiva. Llama severamente la atención que sea una imputación endeble, una imputación indirecta inclusive, porque no precisa normas, no precisa actos, el verbo rector que debe inclusive debe utilizarse. ¿De qué manera atentó contra la Policía Nacional, contra la Fuerza Armada? ¿De qué manera atentó contra este fuero, contra el fuero militar policial, en este caso la cuarta zona judicial de policía de sede en la ciudad del Cusco? No lo ha precisado. Quiero acotar también respecto al artículo 6 sobre el principio de lesividad. La pena debe precisar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos vinculados con la existencia de la policía y de la Fuerza Armada respecto a la organización, operatividad o funciones, ¿no?, de estas. Es más, en relación a atentar contra el servicio, ¿qué se estaba llevando a cabo ese día, por ejemplo? Ese día, como todos saben, y la propia Fiscalía lo ha aportado, se llevaba un evento de carácter particular. No era un evento de orden funcional, un evento jurisdiccional o una audiencia jurisdiccional. Se estaba llevando, como todos sabemos, el baby shower de una servidora, de una suboficial de la policía que estaba en estado de gravidez. Llama la atención por eso que se trate de decir atentó contra el servicio. El verbo rector refiere a atentar, es un requisito.
no lo ha precisado en este caso, no se precisa la acusación, de una manera concreta, atentó toda vez de que obstruyó la diligencia o una audiencia o quizás una inspección judicial, se atentó, pero no atentó contra una unidad policial que estaba en pleno ejercicio, no interfirió en la labor. Lo que quiero fundamental es que de qué manera agravió a la Policía Nacional, de qué manera no lo ha hecho. Es más, en la acusación está como agraviado el órgano jurisdiccional. Es por ello que la Fiscalía no tendría un asidero jurídico para determinar ello. Estaría entrando en una contradicción lógica al decir que atentó contra el servicio jurisdiccional, policial. No lo ha precisado. Si fuera jurisdiccional, este código no protege bienes jurídicos para sancionar en caso de lesiones, ¿no? o comisión de ilícitos, no protege al fuero. Es ahí donde que el defecto formal se advierte y quiero hacer hincapié sobre ello. Básicamente, el tipo penal que se le imputa a mi patrocinado respecto al delito de ejercicio, en el delito de exceso en el ejercicio del mando, no se ha dado, ni tampoco el de desobediencia. Es más, en este último delito no precisa cuál es la norma expresa que señale, porque el tipo penal dice delito de desobediencia a una orden superior impartida, a una ley o reglamento. No ha precisado. Es por ello que no podemos entrar en imprecisiones. Hacer ello se incurriría en una omisión, en una arbitrariedad a los derechos fundamentales de una persona, toda vez que introducirla en un proceso sin los criterios básicos que tiene el principio acusatorio sería dañarlo, porque no sabría sobre qué defenderse, sobre algo abstracto, introducirlo a un proceso. De esta manera sería lesivo inclusive a la propia administración de justicia. Es todo, señor presidente. Señor fiscal, ¿tiene usted algo que agregar? Sí, señor, muy breve, simplemente yo creo que, vuelvo a repetir, respeto mucho la defensa. Sin embargo, bajo este criterio podemos violar cualquier domicilio de cualquier persona o allanar cualquier domicilio y estamos bien. La Constitución nos señala, señor, que la Policía Nacional es preventiva y está para proteger a las personas y a los bienes. No importa el bien de quien sea, lo que se está viendo acá, señor, es el haber ordenado ingresar a un lugar, no importa la hora, no importa qué estaban haciendo, porque yo no puedo ingresar a una casa y decir que estaba pues durmiendo y nadie me vio. Entonces acá lo que se trata, señor, es ¿ingresaron o no ingresaron? ¿Debían ingresar o no debían ingresar? ¿Tenían autorización para ingresar o no tenían autorización para oficiar? Y el señor coronel tenía la potestad como jefe de inteligencia de ordenar, violar o allanar un lugar. Eso es lo que se está estableciendo. Gracias, señor. Señor coronel Ramos Palomino Roberto Gustavo, ¿tiene usted el uso de la palabra? Si tiene usted algo que decir, agregar algo, nada más sobre los aspectos formales, nada más. Ya después vamos a entrar a las excepciones, después a la cuestión saneamiento probatorio, sobre las cuestiones formales de la acusación. Bueno, solamente, señor magistrado, quiero dejar en claro que en aquella oportunidad el fuero privativo que se alude como agraviado estaba fuera del ejercicio de sus funciones. Estaban realizando una actividad completamente particular y cualquier jefe de inteligencia creo que hubiera hecho exactamente lo mismo, de verificar si efectivamente se estaba desarrollando tal o cual actividad. Lastimosamente, o al parecer, personal de su mismo entorno del señor general, hoy día a que se alude agraviado, comunicó, informó no solamente a la oficina de inteligencia, sino también a la prensa. Y luego de esta, digamos, de esta verificación que se hizo de que efectivamente se estaba desarrollando
una actividad fuera de la labor funcional, es que también se verificó o se obtuvo conocimiento de que un periodista había filmado, había ingresado al local y prácticamente había tomado evidencia de todo el acontecer de aquella tarde o aquella noche, que estaba, repito, fuera de funciones del fuero operativo. Es así, entonces quiero yo precisar y enfatizar de que yo ordené de que se verificara, en ningún momento ordené que se allanara o se interviniera o se ingresara a tal o cual inmueble. Yo vuelvo a ratificar y reiterar que yo ordené que se verificara la información. Así obra en los documentos, y no sé, el señor fiscal, con respeto que se merece, no sé dónde precisa de que dije yo que se ingresara o se allanara. En ningún momento ordené ese tipo de disposiciones o dispuse tal situación. Entonces, en ese sentido, quiero pensar de que está claro, o debo aclarar en este acto, señor magistrado, de que mi disposición solo fue para que se verificara la información. Bien. Gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor René Arturo Napán Villalobos, defensor del suboficial técnico primero Mancilla Uritas Jaime, del suboficial Canal Villafuerte Fidel, del suboficial Chávez Gamboa Ana Cecilia. Muchas gracias, señor vocal. En principio, señor vocal, como abogado de los tres suboficiales, señor vocal, Pero sí. usted escoja la metodología más apropiada, o lo hace uno por uno o forma global, ¿ya? Eso es lo que quiero precisar con Ya. su anuencia, señor vocal. Acá quiero explicar brevemente cómo lo tengo yo y cómo es la realidad que ocurrieron los hechos en materia de la investigación. Hay una deficiencia saltante en cuanto a la formalidad de la acusación fiscal, y esto conlleva a que yo tenga que precisar en este acto el escenario en el cual se desarrollan los delitos que se me imputan a mis patrocinados. Solamente para precisar, y de ahí voy a aclarar cómo es que voy a hacer la defensa de mi patrocinado. El día de los hechos, básicamente yo conceptualizo que ocurrieron dos escenarios con diferentes personas, diferente tiempo y diferentes circunstancias. El primer escenario es cuando llegan los tres suboficiales de la ORI, mis tres patrocinados, y encuentran al señor de seguridad, conversan con él, cientifican, y él va a pasar la voz al hoy agraviado general Cárdenas. No ingresan. Viene el general Cárdenas y pide la identificación. Ese es un primer acto. Están fuera del local. El segundo acto es que incluso se puede demostrar con la denuncia del propio señor general cuerpo jurídico, en el cual autoriza el ingreso a pedido del inspector de uno de los tres patrocinados, en este caso del señor, el suboficial técnico de segunda, Fidel Canal Villafuerte. Preciso esto, aclaro esto, señor vocal, porque eso me conlleva a que yo plantee primero mis alegatos del suboficial técnico de primera Fidel, quien fue el que ingresó, el único efectivo de la ORI, y eso obra en autos y está debidamente corroborado incluso por la misma versión del presunto agraviado. En ese sentido, ya yendo a la defensa concreta, voy a tratar de los alegatos primero del suboficial técnico Canal Villafuerte y conjuntamente a los dos suboficiales, tanto de la señorita Cecilia Chávez Gamboa y el suboficial Jaime Macías Urritas, voy a hacer en un solo acto los alegatos para ellos dos. Comienzo diciendo que en cuanto al suboficial técnico de segunda Fidel Canal Villafuerte, a él le imputan el tipo penal descrito en el artículo 114 y 115 del Código Penal Militar Policial.
es decir, por el delito de insulto superior y de insubordinación. En cuanto a los defectos que tiene esta acusación, debo señalar respecto al señor Canal Villafuerte que en la parte del requerimiento acusatorio de la acusación fiscal número 07-2012 del 21 de septiembre del año en curso, precisamente reitero que están tipificando por la presunta comisión del insulto superior en la modalidad de ofensa superior y el delito de insubordinación previsto y sancionado en el artículo 114 y 115 del Código de Justicia Militar Policial. Pero una gran contradicción o falta de lógica es que en el mismo texto de esta acusación a la que hago alusión y a la cual me estoy objetando, en la parte de tipificación y pena, dice la Fiscalía que acusa al suboficial técnico de segunda Fidel Canal Villafuerte, calificación jurídica del delito de insubordinación, base legal del artículo 115 del Código Penal. Es decir, en la parte inicial acusan por dos delitos, pero en esta última parte, que es el numeral 7 de dicha acusación, en cuanto a la tipificación y pena, solamente tipifican por insubordinación. En consecuencia, acá hay un enorme error formal en cuanto a la acusación. Pero ya vayamos a los hechos, cómo ocurre el hecho en materia de acusación fiscal. Había inicialmente referido que los 3 efectivos de la ORI, por orden de el coronel, jefe de la ORI Cusco, se personan en horas de la noche al recinto de la cuarta zona judicial Cusco y, de acuerdo a la versión del suboficial Macías, que es el que está a cargo, después de la investigación hemos determinado que es el que está a cargo de logística de la zona judicial de policía, un cargo de confianza, ¿no? Y subordinado directo del presunto agraviado, lo interviene y no permite el ingreso de ninguno de los 3 efectivos de la ORI, ni patrocinados. Ellos permanecen fuera del local de la zona judicial de la policía de Cusco y al poco rato se aparece tanto el comisario Cusco, el oficial de ronda, también el inspector con otros efectivos de la inspectoría y en coordinación con el presunto agraviado, el hoy general Cuerpo Jurídico Cárdenas, ingresan todos los policías menos el personal de la ORI, me refiero a mis 3 patrocinados. Ingresan con autorización naturalmente del presidente, el presunto agraviado, y luego de un rato baja el mismo coronel Vegaso, que era el inspector, el coronel Policía Nacional, coronel Vegaso, el inspector del Cusco, y solicita que un solo personal de la ORI, cualquiera de los 3 que se encontraban, que solo uno de los 3 ingrese. Y es así que el mismo coronel Vegaso hace ingresar, y en este caso, como era el jefe del grupo, el señor Canal, el suboficial Canal, es que ingresa ya con autorización y prácticamente bajo una orden del coronel Vegaso para que pueda tomar filmaciones y tomas fotográficas. Es así que el señor Canal es el único que logra ingresar, y eso está incluso corroborado en la denuncia que hace el presunto agraviado. Él dice que ingresa un suboficial de la ORI con autorización de él y por mandato del coronel inspector, el coronel Vegaso. Entonces, es ahí donde ocurre este escenario y es la participación que tiene mi patrocinado. Es decir, él, como refieren en sus manifestaciones y en sus
en toda la investigación, que efectivamente él toma las fotos, no logra filmar ningún ambiente, pero sí toma fotos de los 3 edificios, pero eso por orden del coronel Vegaso. Ahí, en esa parte, en ese acto en el cual interviene el suboficial Canal, es donde se levanta un acta. Y ahí hacen los detalles pormenorizados de todo lo que en ese momento había en la zona judicial del Cusco. Pero también el defecto de forma de la acusación radica en que no precisan la consignación de mi patrocinado Canal en esa acta. Y también presume la Fiscalía de que se ha negado a firmar. Pero si nosotros vemos el acta, en ningún momento consignan en la parte introductoria como debe ser efectuado o realizado o formulado un acta para estos casos. Pero sí, en el cuerpo del acta señalan precisamente que es el suboficial Canal con todos sus datos completos quien intervino a solicitud y por mandato del señor coronel Vegaso. En consecuencia, allí eso ha sido prácticamente toda la participación que ha tenido mi patrocinado Fidel Canal Villafuerte. Pero en otras circunstancias, tanto el comisario, un mayor, y tanto el jefe de ronda, que también es otro mayor de la Policía Nacional, en sus manifestaciones señalan que sí observaron que mi patrocinado en forma descortés se dirigió al coronel. Yo me pregunto, si estos señores oficiales observaron esos actos, ¿por qué no consignaron en ese acto? Tengas en cuenta, señor vocal, que esas manifestaciones realizadas tanto por el comisario del Cusco como por el jefe de ronda, no se consignan en el acta. Es más, cuando se le hace una pregunta expresa, categórica, directa al coronel Vegaso, porque él estuvo en todo el grupo que estaba haciendo la inspección al interior del local, él dice categóricamente a una pregunta que se le hace que él en ningún momento constató, verificó una falta de respeto por parte del suboficial Canal Villafuerte en contra del presunto agraviado. Porque él dice incluso, de haber ocurrido, él hubiese tomado acciones disciplinarias. Y además, dice, se hubiese consignado en el acta esos hechos. Y lo cual tiene lógica y es así como se procede de acuerdo a la normativa de la Policía Nacional. En consecuencia, acá, en cuanto a las formalidades de la acusación, yo considero que no existen medios suficientes y hay una serie de vacíos, de falencias, de deficiencias en cuanto a la acusación que se hace en patrocinado. Sí, doctor, ¿podría usted precisar cuáles son las formalidades? Sí, ya he nombrado. ¿Usted mismo lo ha señalado? Sí, escrito? Sí. Efectivamente, bueno, dentro de lo que vuelvo a señalar, una gran deficiencia es que no se haya debidamente ubicado, localizado, enfocado en su real lugar y magnitud cada uno de los hechos. Es un gran vacío, un defecto de forma, porque estamos hablando de dos escenarios diferentes. No se ha hecho ese detalle, esa precisión en la acusación. Asimismo, el defecto que inicialmente acusan por 2 delitos a mi patrocinado Canal y finalmente determinan solamente un solo delito. Entonces, asimismo, en cuanto a la calificación, precisión de los daños, la Fiscalía pues no determina nada sobre el particular. Todo ello acarrea pues una insubsistencia legal, toda vez que el artículo 375 de esta norma acotada dice que deben ser determinados los daños y cuantificados debidamente para poder someter a un resarcimiento. En consecuencia, esto no ha sido debidamente determinado. Señor vocal, para terminar, ¿cuánto a la tipificación, por favor?
Perdón. En cuanto a la tipificación, Como vuelvo a insistir, he dicho que lo están acusando inicialmente por insubordinación, artículo 114 y el 115, por insulto al superior, insubordinación, y en esos no hay ningún elemento de prueba contundente que pueda precisar que efectivamente atribuyen en cuanto a la desobediencia, porque el artículo 115 en realidad tiene 4 supuestos y el actuar de mi patrocinado no se adecua a ninguno de esos 4 supuestos. No dice la Fiscalía el sustento de cuál ha sido la desobediencia ni el insulto preciso, categórico en que ha incurrido mi patrocinado. Se puede entrever de todo lo esbozado y analizado la acusación que, entre otros, dice que ha obrado con ofensas, pero no se precisa qué tipo de ofensa. Es más, inicialmente, tanto en la denuncia del presunto agraviado como en la manifestación de su único testigo, el suboficial Macías, señala así muy genéricamente, tanto el presunto agraviado como el testigo, que en forma conjunta amenazaron al presunto agraviado, dijeron que no tenían por qué identificarse y otras cosas más, pero esto ha sido posteriormente en la confrontación y en la segunda investigación o declaración que se le toma en el Cusco. El señor Macías se rectifica y dice que no han sido, que han hablado en coro, los 3 juntos, sino dice que solamente ha sido el señor Canal que ha dicho esos improperios, por decir de alguna manera, en contra del presunto agraviado. Pero es algo ilógico que este señor, después de casi 2 años, recupere la conciencia y también, de igual forma, el presunto agraviado diga que solamente ha sido le doy a decir que estamos viendo sobre las formalidades de la acusación, no sobre el fondo del asunto. Correcto. Entonces, bajo esos supuestos, como le digo, que no se han probado, yo considero de que se debe sobreseer la causa respecto al suboficial Canal Villafuerte Fidel. He concluido con los alegatos de frente ¿podría usted sustentarlo de sus 2 patrocinados? Perfecto. ¿Cómo? Señor fiscal, yo creo que en forma global, ¿o quiere usted en